Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Rafael Terradas Bultó, diseñador industrial y apasionado por el arte, el deporte y la historia, concretamente, según tengo entendido, los siglos XIX y XX. Debuta como escritor en 2020 publicando El heredero, novela histórica ambientada en el primer tercio del siglo XX. El Valle de los Arcángeles es su segunda novela, publicada con Editorial Espasa y de la que vamos a hablar hoy todo lo que él quiera contarme. Todo lo que tú me preguntes. Exacto. Bienvenido, Rafa, al programa de Rosa Pasapágina. Encantado de estar aquí. Pues un gustazo, porque aunque no oigan nada, no lo vean, cuando escuchen la entrevista no saben que estamos en Cuba, en La Habana prácticamente. Hay una ambientación preciosa que ya la verán en las redes. Así que vamos a empezar con la historia. En la primavera de 1864, en el Valle de los Arcángeles, se prepara en una de las mansiones una gran fiesta, con la misma pomposidad de aquellos encuentros que suelen celebrarse en La Habana. Pero en este caso, Lucía y su marido celebran este encuentro en el valle más hermoso de la isla. Una recepción que bien puede aprovecharse para futuros matrimonios, además de debatir sobre temas políticos y sociales del país. Rafael, ¿cómo es la Cuba de 1864? Vamos a situarnos primero. Bueno, Cuba de 1864 vive lo que son realmente los últimos años de la Cuba colonial, ¿no? De la Cuba española. Son años de muchísima prosperidad, principalmente porque Cuba tenía tres grandes productos: tenía un poco de café, mucho azúcar y algo de cobre, y sobre todo el azúcar estaba en su momento más pujante, ¿no? Tenía prácticamente el monopolio mundial y estaba en una época que había bastante tecnología para procesarlo y había mejores comunicaciones. Entonces, los hacendados cubanos, los azucareros, estaban en su momento en su explosión de prosperidad, ¿no? Y entonces esto se reflejaba en las calles de Cuba, en los palacios de Cuba, en las fiestas y en la ostentación de la sociedad criolla, ¿no? Que sobre todo además tenía menos complejos a lo mejor y menos cortapisas que la sociedad tradicional de la península, ¿no? Entonces tenemos por un lado esta Cuba opulenta, próspera, que sienten en el centro del mundo, sienten que La Habana es Nueva York, y por otro lado esta Cuba se fundamenta, se basa en el trabajo esclavo, que en muchos sitios del mundo ya se está aboliendo, pero que en Cuba todavía aguanta. En Cuba se ha prohibido que lleguen más esclavos, se ha prohibido el tráfico de esclavos, pero los esclavos que hay ahí todavía son esclavos y todavía no son libres. Has apuntado varias cosas. Una, hablas de los azucareros, que es el tema, digamos, principal al que se dedicaban los esclavos. Es curioso que era un proceso manual, cortar esa caña de azúcar, pero luego en realidad estaba muy mecanizado. O sea, ahí mismo también hay contraste, ¿no? Claro, sí, realmente los azucareros lo que hicieron fue desarrollar la tecnología en las partes que creían que las necesitaban más, ¿no? Entonces, en el procesamiento del azúcar, que es pues hervirle el jugo de caña, batirlo, luego que cristalice, etcétera, en todo eso veían que podían mejorar. En cambio, cortar la caña no había nada más barato que cortarla con esclavos, ¿no? Y más efectivo realmente. Cierto. Entonces, toda la tecnología y toda su inversión, que era mucha, iba a una parte del proceso. La otra estaba solucionada ya, creían, de la mejor manera posible. Exacto. Entonces, ya que has hablado... Perdona. No, por eso los esclavos es que los mantenían y los querían seguir manteniendo, claro. Has hablado de los esclavos y ¿cómo se conseguían? ¿De dónde se reclutaban? Pues mira, los esclavos muchas veces los vendían en África, siempre se cogían de la misma zona, de la Costa de Marfil, de Lombok, de toda esa zona, y lo normal era que había unos centros de esclavos, unos grandes mercados de esclavos, y los mismos de las tribus de al lado, el de la tribu de al lado podía venir a presarte y venderte. Entonces era una industria súper desarrollada en la que participaban, por un lado, en origen participaban africanos, que se reducían a otras tribus y los esclavizaban, y por otro lado había muchos europeos que se encargaban del transporte, de la venta y del tráfico en sí, ¿no? Entonces, Cádiz, por ejemplo, era un puerto negrero muy, muy importante, y el transporte de esclavos generó grandísimas fortunas en España, que son la base de muchas grandes empresas que hay ahora. Incluso se anunciaba en un periódico el propio esclavo, se vendía como si fuera un animal. Sí, exactamente igual. Y además había
O sea, el mejor esclavo que podías comprar y el más caro era un esclavo nacido de esclavos. Era el esclavo criollo, el que había nacido en Cuba, era el mejor esclavo que podías tener. ¿Por qué? Porque ya estaba reducido, porque él ya nacía sabiendo que era un esclavo, pues se le educaba rápidamente para que lo supiera, veía a sus padres ser esclavos y en su cabeza muchas veces ni la idea de la libertad existía. En cambio, los bozales, que era como se llamaban a los esclavos traídos en origen desde África, que directamente, pues eso, se les ponía una cadena al cuello, se les metía en unos barcos en los que en el trayecto ya se morían no sé cuántos, y llegaban a un país extraño del que no hablaban idioma, no hablaban nada, eran mucho más rebeldes, porque habían sido libres hacía un mes y medio. Entonces no entendían lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. No solamente hay esclavos africanos, como bien apuntas, sino, por ejemplo, también hay esclavos asiáticos. Lo que pasa es que su corpulencia, su fuerza era bien diferente, ¿no? Sí, o sea, con los asiáticos lo que pasó... cuando se prohíbe el tráfico de esclavos, se prohíbe en 1820, los cubanos empiezan a buscar vías para conseguir mano de obra. Y entonces hacen un truco realmente, ¿no? Que es hacer contratos en origen a chinos, también hicieron muchos contratos a gallegos, por ejemplo, y eran contratos en los que, claro, jugaban con la incultura de la gente que contrataban, prácticamente, o no sabían leer probablemente, les hacían firmar contratos en los que aceptaban, por ejemplo, los castigos físicos. Entonces les decían, no, irás a Cuba, vas a ir 5 años, tienes trabajo, te alimentaremos, te daremos un pequeño sueldo, tal, y era gente que se estaba muriendo de hambre, pues porque a lo mejor había habido una mala cosecha o algo así, y decían, bueno, pues venga, nos vamos para ahí, total 5 años, y en 5 años ganamos un poco de dinero y nos mantienen. Claro, el problema que se encontraban es que cuando llegaban, el producto de lujo era el esclavo, y ellos eran un asalariado que tenía fácil sustitución, ¿no? Entonces, la comida peor iba para este asalariado. Cuando se acababa la cosecha se iban todos a la calle, entonces se quedaban sin sustento y sin manera de vivir. Y luego que claro, que llegaban allí y se daban cuenta que todo lo que les habían dicho era mentira, pero ya habían firmado, tenían un contrato y no había vuelta de hoja. Esto generó, por ejemplo, en los asiáticos, para los que el que les pegaran afrentaba su dignidad, era muy humillante, muchos se suicidaban. Los españoles se enfadaban y se rebelaban contra eso y buscaban maneras de ver cómo salían de esa. Pero los asiáticos se encontraban en una tierra extraña que no hablaban el idioma y de repente muy humillados de que les trataban como esclavos. Vamos a hablar del Valle de los Arcángeles. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Era el más hermoso de los valles de la isla. Dibújanoslo. Pues mira, estamos hablando de en la zona donde están los mejores ingenios azucareros, que es como se llaman a las plantaciones de azúcar en Cuba, en la mejor zona, que es entre Colón, Matanzas y La Habana, un valle en el que solamente hay 3 plantaciones. Y son 3 plantaciones súper prósperas, que se preocupan mucho las unas de las otras, que están muy relacionadas entre ellos, que se han creado realmente un mundo un poco especial aparte, ¿no? En el que celebran fiestas todo el valle, en el que se ocupan de que los esclavos estén tratados un poco mejor que en el resto del valle. Cuando digo un poco mejor, es fatal también, porque trabajaban 19 horas al día y eran esclavos. Pero había algo Pero bueno, mejoraba. Por ejemplo, les daban un poquito mejor casa, tenían un poquito mejor comida, un poquito mejor ropa, era un poquito mejor, ¿no? Entonces, es un valle en el que se relacionan estas 3 familias de plantadores y que están realmente en la cresta de la ola en este momento. Cuando llegas al Valle de los Arcángeles te parece que es el paraíso, la naturaleza es la más exuberante y bonita de la isla, tienen un río fantástico, un lago, las casas son casas hechas con el máximo lujo, estamos imaginando 2 casas tipo lo que el viento se llevó, ¿no? Ahora en Cuba ya no quedan de estas casas, pero en ese momento sí. Y entonces todo es realmente un paraíso, pero es un poco un espejismo en paraíso, porque detrás hay todo un sistema muy injusto en el que se sustenta, que es la esclavitud, que se está acabando. Y entonces los plantadores del Valle de los Arcángeles son conscientes de esto y están viendo cómo van a conseguir superar esto, que no es un bache realmente, es un problema muy, muy gordo que afecta a la productividad y a su negocio. Barcelona, una Barcelona de 1864, porque está ambientada en las 2 ciudades, digamos que luego tienen un punto de unión, que ya veremos si nos lo cuentas o no. ¿Cómo ambientas, cómo estaba esta Barcelona de 1864? Pues mira, Barcelona 1864 está en plena efervescencia realmente. Se está construyendo todo el ensanche. Barcelona había sido una plaza fuerte. Considerada plaza fuerte significaba que no podía construirse fuera de las murallas. Y entonces, antes de que se derribaran las murallas, que es poco antes de esta fecha, la ciudad estaba aprisionada realmente
con una densidad de población inigualable en ninguna otra ciudad de Europa, donde había más densidad de población, muy insalubre, muy oscura, muy triste, muy vieja, un vial gótico, romano en algunas partes, y de repente se derriban las murallas. Y entonces la burguesía que encaja en el momento en el que es la gran revolución industrial española, pues se afana en el ensanche, construirlo con sus grandes palacios y mudarse allí. La ciudad que se multiplica por 10 en muy poquitos años realmente, principalmente porque estaba, pues de repente respira, ¿no? Y es una ciudad muy próspera, muy pujante en ese momento, una capital española de las más importantes, industrialmente la más importante, pero que no da oportunidades a todo el mundo, ¿no? Entonces esto provoca que la gente que ve como otros se están enriqueciendo y ellos están perdiendo el tren, tengan más ganas todavía de cortar y decir, oye, me voy a ir a las colonias, porque ahí a lo mejor puedo empezar desde donde yo estoy. Además, en ese ensanche, cuanto más se extendía la ciudad, más diferencias sociales había. Claro, totalmente. Era esto, sobre todo, para la gente, de repente, pasar de que vivías en un pisito muy pequeño, en una calle muy estrecha, y el de al lado era un palacio, pero tampoco sabías muy bien cómo era, cambia totalmente el concepto cuando de repente resulta que el de ese palacio se va del palacio, te deja a ti ahí donde estabas en el pisito, y se monta un palacio espectacular, que ya se ve muy grande desde fuera, que ya se ve que es otra cosa, por el que entran coches de caballos, por el que salen lacayos, por el que por las ventanas ves arañas de cristal, y dices, oye, un momento, ¿qué está pasando? En esta ciudad gótica éramos todos un poquito más iguales, todos teníamos el mismo problema, y de repente esta ciudad nueva que está apareciendo, yo no quepo en ella, ¿no? Yo no quepo en ella, es más grande, pero no hay sitio para mí. Vamos a hablar de personajes, que son los que hacen la historia. Sí. Gabriel es hijo único de un varón en Barcelona, pero a pesar de toda esa riqueza, no vive a gusto, no está a gusto con su vida. Sí, o sea, yo creo que Gabriel está en una situación que ha estado mucha gente. Yo creo que hay una edad en la que muchos hemos estado en esa situación, yo el primero, que es pues eso, 18, 19 años, que digo, ¿qué hago con mi vida ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar? Tienes que elegir la carrera, tienes que irte de casa, tienes que hacer muchas cosas y en el fondo te sientes adolescente en realidad. Como si no tuvieras tiempo. Claro, tienes tiempo, de repente tengo que elegir, me voy a equivocar. Exacto. Y él además le pasa lo que estábamos diciendo, ve que todo va muy rápido y que él no sabe dónde meterse y que sí, que su familia es una buena familia, una familia aristocrática de Barcelona, pero que está languideciendo, que no tiene posibilidad de irse al ensanche, de irse a Paso de Gracia y que no sabe lo que va a hacer. Y entonces es un personaje que es muy opuesto a otro personaje que lo haremos ahora, porque el destino decide por él. Él decide, de repente se da un acontecimiento en Cuba, una parte de su familia en Cuba le pasa una tragedia y él se tiene que ir hacia Cuba. Y entonces el destino decide por él. Y en un momento dado duda. Dice, bueno, es que ¿qué hago? ¿Qué elijo? Y su padre le dice, Gabriel, no tienes ninguna elección. Tienes que hacer esto. Es tu única posibilidad. O sea, es la ventana que se ha abierto para ti. Entonces te tienes que ir a Cuba. Y entonces se va a Cuba pues muy temeroso, muy sin saber qué hacer, a una tierra desconocida y sin saber que realmente es una muy buena oportunidad para él y que le va a cambiar la vida. ¿No hay cabida para los límites cuando se ambiciona a llegar a lo más alto? Mira, yo creo que que es un poco el resultado de esta ambición, el resultado de esta ambición sin límites, que es el personaje de Isabel Palau, es que sorteas los problemas sin ver el horizonte, ¿no? Entonces acabas un problema pequeñito, pero cuando pasas ese problema, como lo has pasado un poco a saco o muy a saco y olvidándote de que has pasado por encima de alguien o que no has tenido escrúpulos y has hecho daño a tu alrededor, en el fondo te estás creando otro problema mayor, ¿no? Entonces, la ambición de Isabel es una ambición sin límites, desde luego, pero tiene un punto cortaplacista, ¿no? Esto pasa mucho a la gente más desfavorecida que dice, oye, vamos a solucionar el momento de ahora, que suficiente tenemos, a ver si conseguimos, y no piensa, bueno, pero yo envejeceré de esta manera y tal, ¿no? Piensa, no, vamos a solucionarla de ahora y luego ya veremos cómo solucionamos lo que venga después. Entonces, la ambición sin límites de Isabel Palau va un poco por ahí, ¿no? O sea, realmente ella no tiene ningún miedo. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder, no quiere a nadie, porque siente que nadie le ha querido a ella. Eso. Ella, en el fondo, se está un poco vengando de la sociedad. Inconscientemente. Inconscientemente está diciendo, oye, pero yo, donde tú frenas,
yo no voy a frenar, porque es que por encima mío ha pasado todo el mundo. Entonces yo voy a pasar por encima de todo el mundo y voy a llegar a donde yo quiero, ¿no? Y es un personaje... Es el personaje, sí, permíteme, Rafa. Sí, es muy atractivo porque es muy inteligente, sabe utilizar sus armas. Es pionera. Le molesta mucho que le traten de guapa o de tonta, ¿no? Hay un momento dado que le dicen, Isabel, tú eres mía. Dice, no te equivoques, yo no soy tuya, no soy de nadie, a lo mejor tú eres mío. ¿Sabes? O sea, es una persona que va muy al objetivo, ¿no? Que no pierde el foco en ningún momento, que cada paso que da es muy inteligente en realidad y que al final es el resultado del origen que ha tenido. Sin destripar nada, hablando de esclavos, hablando de los señores, había mestizaje, unas veces consentido por amor y otras veces abusando de... Sí, totalmente. Y en el libro se dan las dos situaciones realmente. Al final, la sociedad criolla la tenemos que pensar como una sociedad muy sofisticada. O sea, no eran unos pueblerinos, ni eran unos ineducados. O sea, en Cuba tenían pocas cosas, pero con eso tenían dinero para comprar todo lo que quisieran. Entonces tenían las mejores ropas, las mejores telas, las mejores casas, tenían todo lo mejor. Realmente no pasaba nada. Si tenían que traerles el traje de París, se lo traían. No había ningún problema para eso. Pero también es una sociedad que se forman ellos y en el que se valora realmente el dinero. Entonces, si tienes dinero, haz un poco lo que quieras, ¿no? Y es un poco la situación, y tenemos que pensar que estamos hablando de plantadores que viven en fincas enormes, a lo mejor son 10 personas de familia viviendo en una gran mansión, rodeados de 600 esclavos. Entonces, imagínate lo poderosos que eran y lo fuertes que se sentían en su posición, que no tenían miedo. No pensaban que esos 600 esclavos... Se podían unir. Claro, se podían unir y decir, oye, basta ya, este señorito que está comiendo al lado mío toda la comida que yo no puedo comer, es que voy a ir a su mesa y se la voy a tirar encima y voy a coger lo que quiera. No lo pensaban. No se veían vulnerables. No se veían vulnerables, habían tenido tanta fuerza, eran tan ricos, tenían a sus esclavos tan subyugados que se creían un poco dueños del mundo y hacían lo que querían. Entonces eso, si querían casarse con una esclava, se casaban con una esclava. Si querían acostarse con una esclava, se acostaban con una esclava. Y no había demasiado problema. Y entonces, cuando tienes a una parte de la población tan injustamente tratada, con que hagas cualquier pequeño gesto, parece que estás siendo bueno. En realidad no estás siendo bueno. Entonces decían, bueno, te he dejado embarazada, pero bueno, no te preocupes, tu hijo será libre. Ya está. ¿Sabes? Ya, bueno, sí, pero has abusado de mí, claro. Mi hijo no va a saber quién es su padre, yo voy a vivir en la pobreza, ¿no? El plantador se sentía, bueno, ya está, ya lo he solucionado, ¿no? Entonces, es esta sociedad muy diferente a la de ahora, pero hay puntos de conexión en la sensación de poder del rico. ¿Cómo crees que, o por qué se acabó ese monopolio? Pues mira, a ver, realmente el azúcar aguantó en Cuba hasta el comunismo, hasta que entró Fidel, que se nacionalizó la industria. Y a ver, lo que pasaba es que Cuba tenía grandes ventajas, una de ellas era la esclavitud para producir el azúcar, y luego tenía una grandísima ventaja que todavía la tiene, lo que pasa que es que como ahora no se cultiva, pues no se aprovecha, y es que la caña de azúcar, que es una planta que no es de Cuba, que es asiática, se da en Cuba mejor que en ningún otro sitio del mundo. O sea, la caña de azúcar para cultivarla es una caña que crece, entonces cada año la cortas, eso se exprime, se saca el jugo, se cristaliza y se hace el azúcar. Cada 4 años hay que replantarla en casi todas las partes del mundo. En Cuba se tiene que replantar cada 8. Entonces, da muchísimo más, claro. O sea, no hay barbecho casi. Claro. Entonces, esto es una cosa que en Cuba se daba y que por eso también funcionó mucho. Y también era un momento en el que había habido una revolución en Haití, que era la competencia, entonces ya no producían azúcar tampoco. Sí. Entonces ellos aguantaron bastante tiempo, pero luego empezó ya el azúcar de remolacha, todo esto, y entonces se les fue reduciendo el mercado. Pero bueno, los azucareros cubanos fueron riquísimos hasta el último día de que cuando volaron fuera de Cuba todos. ¿Son los sentimientos los que mueven las historias? Yo creo que sí. Sí, los sentimientos, el amor es una gran fuerza en todo, ¿no? O sea, cuánta gente lo ha dejado todo por amor. Da igual, lo dejo todo, nos vamos de aquí por amor, ¿no? Esto pasa mucho. Pero siempre digo que hay un amor más feo que también mueve mucho, que es el amor al poder.
¿no? El sentir que eres poderoso, el desear el poder. No lo llamaría amor, Rafael. No, es el deseo de poder, a lo mejor, es el deseo. Se estropea sí, esa sí, palabra, ¿no? Se estropea la palabra, es un amor muy feo. Sí. Pero bueno, sí, la ambición también. La ambición mueve las historias también, ¿no? Yo creo que son dos sentimientos en los que pierdes el foco, ¿no? Cuando estás muy enamorado, haces muchas tonterías que luego dices, qué barbaridad lo que hice, qué barbaridad, qué tonto fui, cómo se me ocurrió, ¿no? Y era porque estabas enamorada. Exacto. Y habías perdido realmente el control la ceguera del amor. Sí, totalmente. ¿Y qué mueve, para terminar, qué sentimientos mueven a Rafael para escribir? Pues mira, te va a sonar muy simple, pero a mí me divierte mucho. ¿Te divierte? Me divierte mucho. Me divierte mucho estudiar. Siempre me ha encantado la historia. Yo fui mal estudiante, pero era muy buena en historia. O sea, yo sacaba muy malas notas en matemáticas, muy malas notas en otras cosas, pero en cambio en historia sacaba muy buenas notas porque me divertía mucho y lo releía y investigaba más y pensaba, no me creo, ya se acabó la Revolución Rusa, hablemos un poco más de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, a mí me divierte mucho escribir. Y luego hay una cosa que cuando lo pienso me emociona mucho, que al final hay muchos, miles de personas ya que me han dedicado mucho rato a leer una historia que yo he escrito, ¿no? Entonces cuando estoy en casa y pienso, ostras, ahora hay, no sé, del Herederos han vendido miles y miles de ejemplares. Hay gente que me ha dedicado, no sé, horas y horas a una historia que he escrito yo, que la he escrito con todo mi cariño y que luego me escriben y les ha gustado y tal, me parece muy, muy emocionante. Entonces, creo que, o sea, es que no le veo ninguna desventaja a la escritura. Yo creo además que es una forma de aprender historia, de una forma divertida, amena, de conocer los entresijos, de meterte en los personajes. Totalmente. Y de vivir con ellos. Absolutamente. Como este personaje que aparece en la carátula del libro y que no podemos decir mucho, pero que yo invito a todos los oyentes que lean este Valle de los Arcángeles. Y que me escriban. Yo tengo mis redes abiertas y que me escriban. Me digan, oye Rafa, esto me ha gustado, esto no me ha gustado tanto, me he divertido mucho. Yo contesto a todo el mundo, además, es que me encanta esto. Entonces, encantado de que lo lean y de comentarlo con ellos. Pues un placer y muchas gracias por esta historia. Como lectora, te felicito. Gracias a ti por la entrevista. Gracias.